Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Nexos, esta producción de 15 UCR que cada semana nos presenta contenidos para promover la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. En esta ocasión le traemos un tema de actualidad en el marco de la conmemoración del 1 de mayo, Día de la Persona Trabajadora. Vamos a conversar con el politólogo y activista por los derechos de las personas con discapacidad y por los derechos humanos, Álvaro Mendieta, que nos acompaña hoy, y estaremos conversando, don Álvaro, sobre el acceso al trabajo para las personas con discapacidad. Bienvenido al programa y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María Fernanda, a Nexos y al Canal 15 por invitarme, y bueno, un saludo fraterno a todos los trabajadores y las trabajadoras de este planeta, ¿verdad? Bueno, y para comenzar, don Álvaro, lastimosamente es una estadística que nos acompaña desde hace muchos años, ¿verdad? Nunca ha sido una novedad que las personas con discapacidad enfrentan más brechas para el acceso al empleo. Y vamos a conversar sobre este tema hoy. Los últimos datos que disponemos en Costa Rica son de la ENADIS del 2023, ¿verdad? Ya son bastante viejitos, que corresponde a la encuesta nacional sobre discapacidad, y para ese año el 40,7% de las personas con discapacidad mayores de edad era el que tenía un trabajo, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante en qué condiciones, ¿verdad? Pero era solo el 40%, menos de la mitad de las personas que podrían estar trabajando, que tienen una discapacidad, tenía un acceso al empleo. ¿A qué podemos atribuir esta brecha tan significativa? Bueno, nuevamente muchas gracias, María Fernanda, y a la querida Universidad de Costa Rica. Mira, ahora que mencionaste ENADIS, lo muy positivo de la ENADIS, la que estás mencionando, la del 2023, es la segunda encuesta nacional sobre discapacidad que se hace. Lo importante es que por primera vez tenemos datos reales, objetivos, verificables, desagregados sobre discapacidad. Y fíjate que eso no es nada menor, es un avance importante, no solo para Costa Rica, sino para muchos países del mundo donde todavía sigue sin existir datos certeros, ¿verdad?, y precisos sobre la discapacidad. Y de hecho, una de las recomendaciones que frecuentemente le hace el Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, no solo a Costa Rica, sino a todos los países, es cerrar esa brecha, para usar tus términos, de la falta de datos objetivos, ¿verdad?, medibles, verificables sobre la situación de la discapacidad. Bueno, y contestando tu pregunta, efectivamente, si uno lo compara con la estadística de la tasa de empleo de las personas que no tienen discapacidad, hay una brecha sumamente grande, ¿verdad? Mientras el 40% de las personas con discapacidad tienen acceso a un empleo, y como vos decís, ahora hablamos de las condiciones, las personas que no tienen discapacidad tienen en promedio, el promedio nacional es 66%. Hay una diferencia de 26 puntos que claramente se debe a las barreras estructurales que existen de acceso al empleo, al mercado formal, ¿verdad? Es que tenemos que hablar, formal, ¿verdad? Tenemos que hablar de mercado formal y de mercado informal, ¿verdad? Y también, don Álvaro, estos datos, ¿verdad?, que son bastante significativos, también se agudizan cuando hablamos de la interseccionalidad, ¿verdad?, de la discriminación. Y en el caso de las mujeres con discapacidad, ese porcentaje es aún menor, ¿verdad?, de las mujeres con discapacidad adultas que tienen acceso a un trabajo. Entonces, aquí tenemos una problemática que se repite a nivel de personas sin discapacidad, pero que en el caso de las mujeres con discapacidad, pues la situación es aún más cruel, ¿verdad?, para poder acceder al mercado de trabajo. Qué bueno que hablas de interseccionalidad, porque volviendo a la ENADIS, todavía no sabemos por qué, no tenemos muy claras las causas, pero en Costa Rica, del total de personas con discapacidad, el 60% son mujeres y el 40% son hombres. No sabemos las causas de eso tiene que ser objeto de una investigación
muchísimo más profunda, que no es el objeto de estudio, ¿verdad?, de la Encuesta Nacional de Discapacidad. Pero ese es un tema, María Fernanda, para la U, ¿verdad?, para que la U investigue, claro, ¿verdad?, el Centro Centroamericano de Población y demás unidades de investigación y académicas de la U. Pero además de que son más las mujeres con discapacidad respecto de los hombres con discapacidad, como si fuera poco, la brecha de acceso al empleo todavía es más amplia para las mujeres con discapacidad respecto de los hombres con discapacidad. Y efectivamente, ahí estamos hablando de una discriminación múltiple, estamos hablando de interseccionalidad, donde además de la discapacidad y el género, ¿verdad?, podríamos sumar otros factores sumamente determinantes como el origen socioeconómico, ¿verdad?, la pobreza, la localidad. No es lo mismo ser persona con discapacidad o mujer en el área metropolitana que en la ruralidad o en las fronteras o en las costas de este país, y ahí poder seguirlo multiplicando. Es que no es que sume, es que se multiplica, ¿verdad? Claro. Porque podríamos hablar de mujeres con discapacidad indígenas o afrodescendientes o migrantes con baja escolaridad, etcétera, y entonces ahí vas multiplicando los efectos de la interseccionalidad en la discriminación, que al final redunda en la exclusión del mercado formal de trabajo. Que bueno, también un factor importante es que hay un promedio de 2 años menos de escolaridad, ¿verdad?, o de instrucción de las personas con discapacidad con respecto a las personas sin discapacidad, y eso pues refleja que estas brechas y esta falta de oportunidades son estructurales, ¿verdad?, desde el acceso al transporte, a la educación, etcétera, ¿verdad? No es que aparece cuando la persona va a buscar empleo, ¿verdad?, sino que ya se viene arrastrando, aunque no necesariamente esa sea la razón principal por la que las personas con discapacidad no acceden al trabajo, ¿verdad? Hay muchas bien instruidas y que aún así se encuentran en situación de desigualdad con respecto a las que no tienen discapacidad. Correcto, o finalmente, aunque tengan instrucción, aunque esa es una de las barreras más importantes, ¿verdad?, la instrucción formal, la escolaridad, que aunque se tenga incluso títulos universitarios, el sesgo, la carga enorme que representa el sesgo del prejuicio, la actitud hacia la capacidad funcional y productiva de las personas con discapacidad, aunque tengas un título universitario, aunque estés dentro de ese grupo privilegiado de 25% de personas con discapacidad que al menos terminan el colegio, ese perjuicio actitudinal hace que la barrera de empleo siga siendo, que la brecha de empleo, perdón, siga siendo muy amplia. Sí, y bueno, vamos a seguir hablando precisamente sobre este tema, qué ajustes son requeridos para que podamos ir disminuyendo esa brecha que tienen las personas con discapacidad para acceder al trabajo digno en Costa Rica cuando volvamos de la pausa, así que esperamos que continúe con nosotros para seguir conversando sobre este tema con don Álvaro Mendieta. Estamos de vuelta en Nexos, esta producción de la televisión de servicio público que desde el año 2003 lucha por la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Y hoy, en el marco del 1 de mayo, estamos conversando sobre el acceso a trabajo para las personas con discapacidad con don Álvaro Mendieta, quien es politólogo y activista de derechos humanos. Y bueno, don Álvaro, hablábamos de estas cifras, ¿verdad?, tan llamativas, sobre espeluznantes, con un solo 40,7% de personas con discapacidad que tenía acceso a trabajo en el 2023, que es los datos correspondientes a la ENADIS, Encuesta Nacional sobre Discapacidad de ese año. Pero lo que no se revela o no se desfragmenta, ¿verdad?, de este dato que ya es bajo, es que muchas de estas personas que sí tienen un trabajo responden a jornadas incompletas, ¿verdad? No trabajan medio tiempo o menos. La informalidad también aqueja mucho a las personas con discapacidad. Entonces, estamos hablando de también para aquellas que logran superar todas las barreras y conseguir un trabajo, no necesariamente tienen un trabajo digno, ¿verdad? Y es una problemática que afecta
mayoritariamente a las personas con discapacidad con respecto a quienes no tenemos una discapacidad. Y principalmente a las mujeres con discapacidad, incluso respecto de los hombres con discapacidad. Déjame darte otro dato. El dato más crítico o espeluznante, perdón por la expresión que utilicé anteriormente, no es el desempleo de las personas con discapacidad. El dato más crítico es que la mayoría de las personas con discapacidad están dentro de lo que socioeconómicamente se llama inactividad laboral estructural. No quiero entrar en teorías complicadas, etcétera, etcétera, pero la diferencia más importante entre el desempleo y la inactividad laboral estructural es que el grupo de personas que está en ese último, el de la inactividad, incluso ya desistió de buscar trabajo, ¿verdad? Buscó trabajo por mucho tiempo, no encontró, no se le abrió la puerta a las oportunidades de acceso al empleo y desistió de buscar empleo. Puede haber otras razones, ¿verdad? Salud de carácter familiar, otras obligaciones, etcétera, etcétera. Pero es más la gente que en algún momento, teniendo las condiciones, ¿verdad?, para trabajar, que ha dejado de buscar trabajo. Personas con discapacidad que han dejado de buscar trabajo porque no encuentran empleo para personas, por los prejuicios, que es a donde vos querés efectivamente que lleguemos. Esa es la principal dificultad, más que el desempleo, es el 60% de personas con discapacidad que pudiendo trabajar no acceden al empleo y tiraron la toalla, para decirlo más popularmente. Sí, ¿verdad? ya se rindieron. Y ya también... se rindieron. Y eso pasa en la economía nacional, ¿verdad? Nos han explicado que ha disminuido la tasa de desempleo, pero lo que no nos han explicado muy bien es que no ha disminuido porque se hayan creado más fuentes de empleo, no. Ha disminuido porque más gente con o sin discapacidad que buscaba trabajo desistió de buscar trabajo. Por eso es que se ha disminuido la tasa de desempleo en este país, porque más gente dejó de buscar trabajo. Y en discapacidad, ya lo mencionamos, la actitud, ¿verdad?, que existe, pues cierto temor, y es bien explicable. Porque también, don Álvaro, cuando hablamos de inclusión y de accesibilidad, está el término de ajustes razonables, ¿verdad? O de acciones positivas con respecto a romper estas barreras, en este caso para el acceso a un empleo. Muchas veces existe como un temor sobre qué significa eso, ¿verdad? Recibir a una persona con discapacidad en mi empresa o en la institución donde trabajo, en el departamento de la unidad que dirijo, etcétera, porque también se cree que estos ajustes son, ¿verdad?, muy costosos, grandiosos, que hay que hacer estos cambios, y a veces son pequeños ajustes. Eso es un mito, María Fernanda, efectivamente. A veces un ajuste razonable es correr una maceta que está atravesada en un pasillo, o una fila de archivadores que están atravesados en un pasillo, o correr un silloncito, un sofá, y creaste accesibilidad. O cambiar la orientación de una puerta, en lugar de que abra para dentro, que habla para afuera, como debe ser. Y eso es, en la mayoría de los casos, darle una vuelta a las bisagras. Hay miles de ejemplos de ajustes razonables sumamente bajos en su costo, pero existe en esa línea de los prejuicios, ¿verdad?, la visión de que los ajustes razonables cuestan mucha plata, como hablamos temprano. Lo caro es diseñar y construir con barreras para después tener que quitar las barreras y crear las condiciones de accesibilidad. Eso sí es caro y es absurdo. Claro. Entonces, ese tipo de ajustes no son tan costosos como la gente lo piensa, pero vos mencionaste otro factor muy clave, las acciones afirmativas. Permitime 5 segunditos. En materia de derechos humanos, en doctrina de derechos humanos, existe lo que se llama las acciones afirmativas o la discriminación positiva. Voy a poner un ejemplo que todos conocemos. La Ley de Igualdad Real de las Mujeres, de hace 40 años, crea una cuota de empleo para hombres y para mujeres. Ojo, no solo para mujeres, ¿verdad? Existe una relación proporcional de empleo entre hombres y mujeres. Esa es una acción afirmativa. Eso quería decir que, dadas las históricas condiciones estructurales de desigualdad, para cerrar esa brecha más rápidamente, brechas de las que vos muy bien hablaste, bueno, vamos a crear estas condiciones para más
mujeres puedan participar activamente en la política. La Asamblea Legislativa que asume este 1 de mayo por primera vez tiene más diputadas que diputados y eso es una buena razón para alegrarse en este país. Y en materia de personas con discapacidad, pues se han creado empleos reservados y cuotas de empleo, ¿no? Claro, sí, queda la ley 8662, Correcto. ¿verdad? Que pareciera muy fácil de lograr porque lo que indica es reservar el 5% de las plazas disponibles en instituciones públicas para personas con discapacidad, pero lastimosamente no hemos llegado ahí, ¿verdad? En la mayoría de los casos, y vamos a seguir hablando, don Álvaro, de las repercusiones que tiene esto, ¿verdad?, en este círculo perverso entre la discapacidad y la pobreza y en el desarrollo pleno que muchas veces las personas con discapacidad no logran alcanzar por esta carencia de acceso al empleo. Vamos a hacer un corte y a la vuelta regresamos para seguir con este tema. Estamos de regreso en Nexus. Recuerde que usted puede revisar los contenidos que compartimos en televisión, también en las redes sociales. Encuentra el programa como Nexus UCR en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Allí puede repasar los contenidos y también ser parte de nuestra comunidad virtual. Hoy estamos hablando sobre el acceso al trabajo para las personas con discapacidad en el marco de la conmemoración del 1 de mayo. Y antes de la pausa, don Álvaro, comentábamos sobre la ley 8662, inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad en el sector público, que establece la obligatoriedad del Estado de reservar el 5% de las plazas públicas disponibles, ¿verdad?, para personas con discapacidad. Y a pesar de que ya han pasado muchos años de que se derogó esta ley, sigue sin cumplirse, ¿verdad?, en la mayoría de instituciones. Vamos a ver, ese es un buen ejemplo de acción afirmativa, lo que hablamos en el bloque anterior, ¿verdad? Entendiendo que acción afirmativa no significa discriminación en contra de hombres, cuando hablábamos de género, y no significa discriminación en contra de trabajadores que no tienen discapacidad cuando estamos hablando de inserción al mercado formal de trabajo de las personas con discapacidad. Esa siempre es una aclaración muy importante que hay que hacer. Pero es un buen ejemplo, María Fernanda, y atención a las nuevas diputadas y a los nuevos diputados, eso es un ejemplo de una ley que no se debe hacer, no por la parte del fondo de la acción afirmativa, sino por su contenido, su forma. ¿Por qué? Porque la ley habla de 5% de las plazas vacantes en el sector público. Y en época, que ya es histórica, más bien se está prolongando mucho, de restricción fiscal, y vamos a seguir así por mucho tiempo, el 5% de plazas vacantes equivale a nada. Claro, porque no se disponibilizan. Porque no se disponibilizan plazas. No solo eso, en muchos casos las plazas que quedan disponibles se congelan, se cierran, se pierden. Entonces el 5% de plazas vacantes equivale a nada. Entonces, con todo respeto, por favor no hagan más leyes de discapacidad. No necesitamos más leyes en discapacidad. Tenemos un marco jurídico amplio y robusto en materia de discapacidad, pero por favor, los nuevos diputados y las nuevas diputadas, con todo respeto, esa ley tienen que reformarla porque el valor práctico de esa ley es cero. Es buena como acción afirmativa, pero pésima en el resultado práctico de empleo para personas con discapacidad. Y también, don Álvaro, al final todas estas barreras, ¿verdad?, y esta brecha de acceso al empleo para personas con discapacidad directamente impacta la situación socioeconómica de las personas con discapacidad y sus familias. Existe un círculo perverso, ¿verdad?, entre familias en donde un miembro tiene discapacidad y los niveles de pobreza y pobreza extrema en Costa Rica, o cuando la persona, pues, ¿verdad?, no pertenece a un núcleo familiar, esa persona, pues, las posibilidades de caer en situaciones de pobreza y pobreza extrema son muchísimo más altas que las de una persona sin discapacidad. Ese círculo perverso que vos decís que efectivamente es así, es tan grave que la discapacidad se convierte en causa o en efecto de la pobreza, ¿verdad? La pobreza produce discapacidad, ¿verdad? Las malas condiciones de salud, las malas condiciones de higiene, la mala alimentación, los problemas de salud ambiental, la contaminación. La pobreza produce discapacidad, pero en este contexto que estamos hablando, la discapacidad es causa de pobreza por los prejuicios, por la falta de acceso
a la educación inclusiva, por la falta de acceso al transporte accesible, por la falta de acceso a un empleo digno y justamente remunerado, o a los recursos productivos. Entonces, en el círculo siempre la discapacidad va a ser causa o consecuencia de pobreza, y tiene un impacto para las políticas sociales, porque si vos no accedes a un trabajo digno, si no accedes a salud, a educación, a un empleo, a los recursos productivos, con o sin discapacidad, inevitablemente vas a ser pobre. Y si sos pobre, vas a depender o de tu familia, que ya por sí está muy recargada cuando hay personas con discapacidad, o vas a depender de las políticas sociales selectivas del Estado, ¿verdad? Los bonos de vivienda, las becas educativas, el IMAS, ¿verdad? Los programas de protección social del IMAS, que siempre es necesario que existan. Pero entonces, por un lado, no modificar las condiciones para que las personas con discapacidad accedan al empleo. Dice la OIT que eso tiene un peso económico de entre 3 y 7% del PIB. O sea, no es nada despreciable. Claro, y es muy importante que no lo veamos solo como el efecto que tiene la persona, ¿verdad? Que no está accediendo al trabajo. Correcto. O que está en una situación de pobreza. No, tiene un impacto en la economía nacional. Económico, claro. Y tiene un impacto en la economía familiar y tiene un impacto en las políticas sociales selectivas. Siempre vas a tener que dar entonces subsidios y pensiones y etcétera, porque la gente no accede a un trabajo pudiendo hacerlo. Y también esto es importante porque a veces también no vemos el potencial, ¿verdad?, que tiene de mejorar los ambientes de trabajo, el desarrollo, ¿verdad?, de la creatividad, de buscar nuevas perspectivas para innovar, exacto, cuando incluimos a personas con discapacidad en los entornos laborales y económicos, ¿verdad?, en los productivos. O la experiencia de las personas adultas mayores, hablando de la misión y de los objetivos de Nexo. ¿Por qué desperdiciar esa experiencia? ¿Por qué descartar a las personas que tienen experiencia? En discapacidad, bueno, hay una lista estructural, ¿verdad? Lo que tiene que quedar claro de toda esta conversación es que la desigualdad es histórica y es por causas estructurales. Y por tanto, la forma de abordar la situación del desempleo o de la inactividad laboral estructural de las personas con discapacidad es con soluciones integrales. Costa Rica ha hecho mucho, eso no se puede desconocer. Hay una muy importante línea de base, pero todavía tenemos que avanzar. Sí, y bueno, también a las personas que sintonizan el programa, existe el Movimiento de Personas con Discapacidad en Costa Rica, al que pertenece también don Álvaro, y en donde ustedes, si les interesa este tema, si quisieran agruparse para conocer sus derechos, para conocer cómo exigirlos, también pueden visitar los espacios del movimiento en las redes sociales. Tienen Facebook y también tienen Instagram. Los encuentran en Facebook como Movimiento de Personas con Discapacidad CR, y en el caso de Instagram es Movimiento de Discapacidad CR, para que también las personas que están sintonizando el programa se acerquen y pues, puedan, ¿verdad?, también en conjunto buscar pues soluciones que ojalá no se recarguen siempre en las personas con discapacidad, sino en las que no las tenemos, ¿verdad? Exactamente. Para poder hacer estos cambios y estas tomas de decisiones. Los ajustes son en el entorno, no en las personas, ¿verdad? Y bueno, le agradezco muchísimo, don Álvaro, que nos haya acompañado, y pues ojalá que en el próximo año tengamos noticias más positivas, ¿verdad?, para dar con respecto a este tema, y que vayamos, aunque sea con pasitos pequeños, pues mejorando la situación de acceso al empleo para personas con discapacidad. Con mucho gusto, María Fernanda. Muchas gracias a vos, a Nexos, al Canal 15 y a la querida Universidad de Costa Rica por volverme a invitar, y felicitaciones nuevamente a las trabajadoras y los trabajadores. Así es, muchísimas gracias, don Álvaro, y también gracias a quienes nos acompañan cada semana a través de la señal de 15 UCR. Recuerde que Nexos se estrena un nuevo episodio cada lunes, y todas las semanas también nos puede sintonizar en las repeticiones de martes y domingos en 15 UCR, y también en la señal de Canal 13 y de distintas cableras y televisoras locales en todo el país. Hay muchas oportunidades para apuntarse a la inclusión, y que cada uno de nosotros podamos aportar desde nuestros entornos a una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Nos encontramos la próxima semana a través de la señal de 15 UCR, porque en Nexos promovemos la inclusión haciendo televisión con sentido. Hasta pronto.